Bienvenidos a Conexión Juvenil, alimentando tu fe, inspirando tu vida. Sí, aquí estamos nuevamente en Conexión Juvenil, agradeciendo siempre al Señor y a ustedes porque están consumiendo nuestro programa, el programa número 1, yo diciendo cosas que no sé, a nivel de YouTube, así que Conexión Juvenil. Hoy tenemos un contenido súper especial, como todo el contenido de nosotros. Y es un tema que está afectando a muchos jóvenes cristianos, y no solo cristianos, también jóvenes que no son cristianos, porque el no por es un contenido que está afectando completamente, mayormente a los varones, a los hombres. Tengo que reconocerlo. El no por afecta muchísimo más a los hombres que a las mujeres. ¿Verdad, chicas? Hoy está acompañado de la bella Loami, la bella y santa Ederly. Ni Cauri no está con nosotros, ni el santo Andy. Eso extrañamos. Ustedes extrañan mucho a esa gente. Pero en fin, comencemos. El no por. El no por es un contenido que en la historia de la raza humana siempre se ha tratado. Independientemente, la generación ha pasado a ver no por. Y en términos cristianos, la Biblia nos manda a alejarnos de la inmoralidad sexual. Y como cristiano y seguidor de Cristo, nosotros tenemos ese compromiso. Muchas veces no cumplimos esa parte de alejarnos. Creemos que vamos a resistir ver no por. Y en ese sentido caemos. Pero también hay muchos cristianos que superan el no por cada día. Digo cada día porque en las redes sociales estamos siendo muy bombardeados con el no por. A diferencia de años atrás, para ver no por era vergonzoso. Hoy en día lo celebran. Así que, chicas, todos sabemos que es no por. O sea, no hay que dar una definición etimológicamente hablando de que viene de la raíz, del latín, que los romanos que lo usaron. No, todos sabemos que es no por. Y yo quiero preguntar que tenemos aquí dos expertas en la materia. ¿Tú experta en qué? No en no por. ¿Tú experta en qué antes de No todo? en no por, no. Sino en psicología. Son dos Ok. mujeres preparadas en psicología. Chicos, ¿me pueden mencionar consecuencias que trae consumir no por? Y utilizamos la palabra no por, ustedes saben por qué, porque YouTube no nos censure. Así que, chicas, ¿me pueden decir consecuencias de estar consumiendo no por diario, 2 veces a la semana, consecutivamente? Yo creo que antes de hablar del uso desmedido del contenido sexual, hay que ver primero cómo comenzó todo. O sea, eso comienza por allá por el siglo XX. Ahí está. O sea, en aquel tiempo ya la prostitución, que era un negocio desde la época primitiva, la vemos en la Biblia, lo vemos desde el inicio de la creación. Yo creo que cuando empezaron a multiplicarse los humanos, empezó a crecer la inmoralidad, nacieron esas ramas, incluyendo la prostitución. En aquel tiempo era una práctica, obviamente, lo sigue siendo inmoral, pero también condenada. Entonces, llega un punto donde alguien dice, pero vamos a buscar una forma de hacerlo como ingenioso, como de que Creativo. lo estemos celebrando, lo estemos compartiendo, pero a la vez sea como ingenioso. Y es aquí donde nace el no por. Nace como una forma de hacerle propaganda a la prostitución. Ok. Que en aquel tiempo, una práctica condenable, se convierte en algo de marketing a través del no por, y la gente lo empieza a ver como un contenido aceptable. Okay. Obvio, contenido para adultos, en aquel tiempo solo para adultos, pero hoy en día vemos que no solamente lo consumen los adultos, también los consumen jóvenes, y a veces, en su gran mayoría, cuando empiezan a consumirlo, son adolescentes. Sí, real. A partir de los 11 a 15 años es
el rango de edad donde las personas comienzan a consumir este tipo de contenido, aún a sabiendas de que es un contenido para adultos. Ok. Entonces, esa parte, Edelyn dio una historia, una introducción a la historia y nos habló de sus inicios del NOPOR, las consecuencias, porque Edelyn dijo que distorsionaron, cambiaron y hoy tenemos, como todos conocemos, NOPOR, lo AMI. Explícame, si yo consumo NOPOR como cristiano, vamos a ponerlo en el término cristiano, un cristiano está consumiendo NOPOR, ¿qué o cuáles consecuencias tiene ese siervo? El primero es la perdición. Porque La te perdición, condena. no es cristiano. Te condena, porque la Mm, misma palabra del Señor condena estas acciones. O sea, hablando del término ya cristiano, como jóvenes que se ujú, supone que servimos al Señor, una persona que consuma este tipo de contenido, obviamente eso se transforma en una adicción ok, y se tiene muy lejos de que, no, yo caí hoy, yo le pido perdón al Señor, pero se tiene lejos de la posibilidad de volver a caer en lo mismo y ok. se vuelve una adicción. Entonces, cuando ya se recurre en este tipo de pecado, pues obviamente estás condenado. O sea, Ya. ese, digo yo que es la mayor consecuencia que uno tiene como cristiano. O sea, un versículo bíblico tú tienes por ahí que nos pueda Claro, decir, porque claro. La palabra del Señor dice en el segundo libro a Timoteo, capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y ujú, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Repito la parte primera. ok, Huye también de las pasiones juveniles. O sea, que no es eso si tú quieres, no es si se da el caso, sino que tenemos que estar muy, muy alerta con esto, porque es un ataque diario. O sea, como dijo Ederlin, de que ya hoy en día eso se ve en las redes sociales como algo normal. O sea, sí, tenemos una lucha constante con respecto a este tema. real. Y es interesante la parte que dice el apóstol Pablo, que huya. Señores, hay que entender algo. Si No, huye no, porque te persigue. y no eso, que no todos somos José. Hay muchos que no saben No, correr. hay gente que no, No hay gente saben que no sabe correr. correr. O sea, no todos somos José, de que va a salir, le va a dejar la ropa al amor de Potifar. Pero sí la Biblia nos manda a nosotros no enfrentar eso, sino a correr, porque somos débiles en manos de Dios que es fuerte, eso lo entendemos, pero a veces se nos bloquea la mente y se nos olvida que tenemos a Dios. Edelyn, otra consecuencia de consumir el no por. Bueno, siguiéndolo desde el punto de vista, vamos a decir, científico Ok, y desde la rama de la psicología, tal vez un sexólogo te va a decir que sí, que es inofensivo, que incluso te puede ayudar a mejorar los niveles del apetito sexual. Sin embargo, un neuropsicólogo nunca te va a recomendar ver no porque sabe que te está guiando hacia un abismo. Entonces, contenido sexual se aloja en tu cerebro en la sí, misma, en la misma zona que se aloja la droga. ok. O sea, yo decirle a una persona, no, eso es inofensivo, son un par de videos, es como decirle a una persona, prueba esa cocaína, pero no te vuelva adicto. O sea, Mm, prueba esa droga, pero no te vuelva adicto. O sea, yo sé que lo que eso va a desatar en esa persona ya no va a depender de él. Él no va a querer dejarla. Y hay incluso daños permanentes, porque el uso excesivo de este contenido va desgastando el lóbulo prefrontal del cerebro y la persona pierde sus capacidades ejecutivas, o sea, vuelve a ser un niño. ay, Dios Primero mío. comienza en un deseo de más, porque recordemos que lo que libera el placer es la dopamina. La dopamina es buena, Ujú, incluso no tenerla te puede llevar a un tratamiento, pero el tenerla en exceso hace daño. ok, ¿Por qué? Porque tu cuerpo, recibiendo dopamina a tu cerebro en exceso, daña otras zonas que también son necesarias. Entonces, la persona que se vuelve adicta a este tipo de contenido comienza primero con un deseo intenso de querer más, pero ya llega un punto donde con eso no siente placer. Entonces, un joven cristiano expuesto a este tipo de contenido es una persona, yo como joven soltera, un joven, vamos a decir pretendiente, que esté adicto, y yo conscientemente sé que está adicto a esa pornografía, yo sé que el matrimonio no lo va a curar.
y que el Sí. matrimonio no va a ser su solución para eso. Y Hay un muchos, tema ahí. muchos líderes cristianos creen que un joven que está atado a la pornografía se va a arreglar en el matrimonio. Casándose de que se va a pero resolver. científicamente, o se sea, está condenando. hay daños en Mayor. sus Hay un cerebros. tema ahí. Hay daños en su cerebro que se vuelven permanentes. Yo he escuchado eso que tú mencionas, Edelyn, de gente que dicen a otro, a mí no. No te preocupes que cuando tú te cases, eso se va a resolver. Y tú Todo- mencionas que eso es Todos los mal. males, todas El las pasiones, matrimonio. todas las Lo que pasiones es resolver el juveniles. matrimonio. No, yo entiendo que si Ujú. muchos líderes cristianos pudieran modificar ese versículo que leyó Leoami, hubiesen agregado. Cásense. Para que se No resuelva. no huya de las pasiones juveniles Cásate. porque con el matrimonio tú vas a resolver todo eso. O sea, Ok. todas las pasiones juveniles o todas las contras a las que debemos correrle en la juventud. Ajá. Tú ves que la gente te dice, no, tú vas a ver cuando tú te cases eso se resuelve. No, no se resuelve porque yo estoy dañando la forma de yo recibir placer. La Sí. forma Y en la te que hace yo daño a la percibo otra el placer. Como una persona que ya no se siente satisfecho, ya con ver un video un día, ya tiene que ver 5 videos, Ujú. 10 videos al día para poderse sentir satisfecho. Y eso es todos los días de la semana. ¿Cómo tú me dices a mí que luego, con una joven y eso, cuando se case, él va a Ya. sentirse ya placer ya en un matrimonio? Por No lo arte va a de magia. sentir. Y es ahí donde vienen las otras ramas de inmoralidad sexual. Viene el adulterio, vienen las demás, y tú dices, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué ellos dos se veían bien? ¿Qué pasó en ese matrimonio? Se destruyó tan joven. Ahí había un problema de Es un adicción. Y así como se trata la drogadicción, así debería tratarse el tema de la pornografía, porque son igual de dañinos. Ok. Loami, en esa misma línea que menciona Edelyn, ¿tú crees que el tema del no por en las iglesias es tratado como se debe tratar con el carácter que se debería de tratar a los jóvenes? No. Incluso, no solamente hablando de este tema en sí, ya de manera general la sexualidad Ok. en muchas iglesias es un tema tabú hoy en día. Y hay que tenerse mucho cuidado porque también entonces la queremos pasar, armamos una charla solamente jóvenes, pero hay que tener en cuenta, cuando se mencionó la historia de esto, se mencionó que incluso esto inicia desde la adolescencia. Sí. Y se le tiene un miedo, no, que los adolescentes son tan chiquitos, no se le puede hablar de esto, Ok. pero empieza ahí. Entonces, si un líder, si un padre no corrige a tiempo o enseña de manera correcta, de manera sana sobre este tema, se va a aprender de la manera equivocada. Ujú. Entonces, hoy en día, es lamentable decirlo, que en las iglesias se tiene este tema como un tabú. Entonces, como decía Edelyn, se dan unos casos que quieren resolverlo en el matrimonio, condenando un matrimonio, condenando a unas personas, porque entonces no solamente está dañada la persona que sufre esto, sino que también le hace daño a su pareja. Entonces, Ok. puede incluso venir más problemas a esa persona fuera de ese matrimonio. O sea, algo que se pudo haber tratado a tiempo, hace una explosión más allá que afecta incluso a una congregación. Entiendo. Entonces la iglesia tiene que involucrarse en esos temas y llevarlo a sus jóvenes, adolescentes y también gente casada, adultos, porque estamos en claro. este mundo, vemos, escuchamos Yo y, entiendo que y eso- probamos todo eso. Oye, Vázquez, yo entiendo que eso es un tema que hay que tocarlo, pero de manera imperativa en todas las iglesias, porque eso es un seguimiento que ya depende de la persona, pero nosotros como iglesia tenemos que tener un papel activo en la vida de los creyentes, Sí. porque tenemos muchas personas ahí sentadas que uno no sabe cuál es el fetiche que tiene. Sí. O sea, hablo de la gente casada, porque la gente casada muchas veces le hablan a uno a los jóvenes como que ya ellos moralmente como que ellos están aquí Nivel arriba Dios. y nosotros estamos de que, Sí. tienes que casarte para tú hablar conmigo. Sí, como que Entonces, hay otro nivel. Esa práctica dentro del matrimonio, yo no confío. Yo he escuchado personas casadas que dicen que dentro del matrimonio es sano, el ver Que es pornografía. válido. Pero es que no, porque tú hoy entras a una página de esas viendo normal una mujer y un hombre. Mañana ya a ti eso no te hace nada porque ya tú has dañado tus conectores cerebrales que producen placer, tú lo has dañado. Entonces, ya a ti, ese video que ayer te daba placer, ya hoy no te da placer. O sea, utilizan el no por para motivarse y cuando tiene que ser tu pareja que debe motivarte a ti. Esas personas que me dicen a mí que no, que yo no funciono con mi pareja si no viendo un video. Ay, ay, ay. Hay un problema serio. O sea, es una clara señal de que ya tus transmisores sexuales o tus transmisores de placer Ujú. no funcionan con tu pareja ya. Tú Ay, necesitas ay, ay. algo que te incentive. Entonces, ¿cuáles son los videos que buscan?
Yo estoy digo con mi pareja, pero yo busco un video de unos días. Que aparezcan 10 gente ahí. Un Santo. video con un caballo. ¿Qué? Ya la zoofilia. Entonces se ponen ahí un grupo de ramas que alteran lo natural, lo que Dios Ay, creó. Dios mío. Y tú dices, en un video, yo no voy a practicarlo. En tu mente, tú estás fantaseando con hacerlo. Sí. Y la Biblia me dice a mí, si busco los diferentes versículos donde habla que lo que ya se produjo en mi mente ya se materializó. Porque ya el deseo de mi corazón era hacerlo. Entonces es pecado. Entiendo. Entonces cuando yo vengo, empiezo hoy, busco un hombre y una mujer, pero mañana busco una mujer con una mujer. Se va Ya en cambiando. mí está creciendo un deseo de estar con el otro sexo. Entonces, todo este tipo de cosas se desarrollan de la pornografía. Y con los jóvenes, o sea, ¿cómo le prohíbo? Claro, Le los jóvenes. le prohibimos a los jóvenes. La masturbación es pecado. No haga esto, no haga aquello. Sí, mira, esa parte es excelente. Definición con respecto a las personas que están casadas, que se creen que están en un nivel superior para hablar de cierto tema, pero nosotros que no estamos casados no podemos hablarlo. Pero hay algo. Estamos hablando de las consecuencias, pero ¿qué provoca? ¿Qué provoca ver no por? En este caso los jóvenes. Muerte espiritual. Adelante, Santa Loa, que lo dijiste escondido ahí. Muerte espiritual, así de sencillo. Eso es Muerte lo que- espiritual. Claro Claro. que sí. O sea, tú estás diciendo que un joven que ve, no que consume. Hay que verlo, es Es consumirlo. consumir. No, perdón. Verlo es consumirlo. Me refiero constantemente. Porque, por ejemplo, hay O sea, que jóvenes. está bien verlo una vez a la semana. Eso es lo que estoy explicando. Hay jóvenes que ven no, por recuerda- espérense. Exacto. Déjame Recuerda explicarle. el término que utilizó Edelyn para Sí. especificar lo que tú quieres decir. Hay jóvenes que ven no por, pero lo vieron un día, y no han vuelto a verlo. Real. Hay otros que recaen en eso. Ujú. O sea, una persona que lo vio un día y se alejó de eso, está muerto espiritual. No. Entonces, el que reside. Se supone, si pidió perdón al Señor, se Ujú. arrepintió. No claro. solo eso, o Si sea, reside entonces en si esa parte, reside, sí, es lo que hay tú una yo dices. muerte entiendo que espiritual. Ok. en todas las categorías del pecado estamos expuestos. Ujú. Ahora Exacto. bien, tú es caer en un momento ante una de ellas, no te haces esclavo de ella. Bien. Siempre y cuando tú reconozcas eso Ujú. y sientas la reprensión. El Entonces- hecho ya de volverse adicto es que ya tú no sientes reprensión del Espíritu Santo. Loa, al verlo. No, ¿quién es que está claro. muerto espiritualmente? Quien lo practica. Ok. Y me refiero no solamente al acto de la masturbación, como decía Adeline, sino quien lo ve. Ujú. Porque verlo es consumirlo. Sí. O sea, Claro. no es que tiene una diferencia de que, no, esto es un poquito más grande o un poquito más pequeño que lo otro. Es el mismo pecado, tiene la misma consecuencia y los mismos daños. Ok. Entonces, ahorita Ederlyn decía algo sobre que hablábamos de la persona afectada y que afecta a otros. O sea, la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 4:6, y que nadie perjudica a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Este versículo va bajo el contexto de lo que estamos hablando sobre la inmoralidad sexual. O sea, no es que uno lo está diciendo de que no, se nos ocurrió este tema, no. La palabra del Señor eso lo contradice y te Sí. manda a tener cuidado con esto. O sea, no solamente tú, ten cuidado del otro. Ok. Y si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a otras personas. Entiendo. Pero, o sea, la gente entiende que estas prohibiciones o estas advertencias que nos hace la palabra del Señor están ahí porque Dios no quiere tener acorralado, Él no quiere que uno sepa lo que es sentir el placer. No, o sea, las inmoralidades sexuales están ahí claras como una advertencia de que huye de ellas Porque hacen Ujú. daño. porque te hacen daño. Hacen daño a tu salud mental, hacen daño a tu salud física y sobre todo a tu salud espiritual. Tú no puedes tener una plena comunión con Dios cuando tú estás expuesta a ella. Entonces, como Dios lo que quiere es que nosotros tengamos plenitud en todo, incluso en el placer, Él quiere que sintamos un placer sano. ¿Qué le dice a los jóvenes? Esperar. Ujú. No te expongas a la inmoralidad sexual, no te pongas a las pasiones juveniles, que nuestras hormonas están revolteadas de la juventud. No, y tú sabes que Aguántate. muchas de las frases que se usan de que, no, eso no es nada. Ujú. Para No. justificar muchos actos. Pero es que esta frase... O tú eres joven, eso no es nada.
Si yo le pregunto a esas personas que están en la calle hoy en día pidiendo que ya le quedan como 3 neuronas, porque la droga se la comió, no, señores, Santo no, Dios, de ten verdad, misericordia de ellos. No, nada más le quedan tres sí es neuronas, ya cierto. tú lo ves haciendo cosas fuera de lo normal, Sí. porque ya la droga no le dejó nada. Empezaron con una frase como esa. Eso no es nada. Prueba eso, que eso no es nada. probable. Chacho, prueba eso no es nada. Ahí es. Un gancho del Nopor. Yo estaba preguntando qué provoca a un joven ver Nopor. Y uno de los ganchos del Nopor, gancho en República Dominicana es un engaño. Es que eso no es nada. Consúmelo, míralo, que eso no es nada. Eso lo hacen todos los seres humanos. Antes de grabar, yo comentaba a las chicas, si ustedes se fijan, el único varón aquí soy yo hoy. Ellas están hablando hoy, miren. Y yo aquí como espectador. Por el breve momento que salgo para hablar. Antes le decía, el Nopor, cuando te encontraban viendo Nopor, te relajaban. Era una burla. Y le decía que antes, no hace mucho, para que no crean que uno es viejo, venían unas cartas. Y ahí era que tú podías ver escondido. Porque te relajaban. Entonces, hoy en día, uno de lo que provoca al joven ver eso, es que no es nada eso. Fulanito lo está haciendo, y si tú no lo haces, Tú estás atrás. atrás no. Tú no estás en la fila. Entonces, esa parte de que muchos jóvenes cristianos, tristemente, hay que decirlo así, están consumiendo el Nopor, es que eso no es nada. Entonces, cuando caemos en ese mundo oscuro del Nopor, es difícil salir. Quien cae en la adicción al Nopor, es difícil salir solo. Cierto. Solo, porque se puede salir. Exactamente. Se puede salir de la adicción al Nopor. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra causa, o causa no, qué está motivando al joven, aparte de la que hemos hablado, a consumir Nopor? Yo entiendo que parte de lo que está ayudando a que las personas consuman este contenido cada vez más es el mismo formato de las redes sociales, sin censura, el mismo formato de las series y películas que vemos, Sí. que en su gran mayoría tienen escenas muy explícitas y no hay censura alguna. O sea, eso provoca en la persona un aumento en el líbido. La gente, o sea, tiene esos picos de placer, se siente motivado y empieza a veces con escenas así. Luego ya la persona dice, pero me gusta, déjame, entran a las páginas que son específicamente para este contenido. Pero yo le voy a decir algo, hoy en día una serie de las plataformas que ya conocemos tienen contenido tan explícito como la de esas páginas. Entonces, al nosotros consumirla, estamos consumiendo Nopor igualito. Sí. O sea, provocan lo mismo. Entonces yo entiendo que hoy en día muchos jóvenes ni siquiera es que entran a estas páginas directamente. Lo ven en series, lo ven en películas. Y es tan sencillo como que eso no es nada. O sea, Sí. esa gente hagan eso en esa serie no es nada. Pero tú sabes lo que eso provocó en ti internamente. Tú sabes que cuando esa película se terminó, todavía en tu mente, esa escena estaba divagando horas y horas. Se consume Y en después. o sea, llega un momento donde tú tienes un cúmulo de placer que tú necesitas liberarlo físicamente. Entonces, te lleva de la mano a la... ¿Cómo tú me dices a mí, o sea, La que maldición. yo expuesta a este tipo de contenido de manera diaria o semanal, yo me voy a guardar, yo voy a guardar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Yo lo voy a guardar para Dios, yo lo voy a guardar para una pareja, en el caso de los jóvenes solteros. Y en el caso de las personas casadas que están viendo este contenido, el ver no, por también cuenta como infidelidad. Porque ya llega un momento donde tú fantaseas con esos modelos que tú ves en los videos, tú fantaseas con, pero ya a ti no te genera placer tu pareja, a ti lo que te genera placer es aquella actriz. Y se atreven a comparar, entonces. Y ya llega un momento donde si no es con un incentivo, tú tienes que tener una pantalla ahí detrás para tú pensar en esa mujer y no en tu pareja, porque la que tienes al frente no te satisface. Entonces,
¿Cuándo llega eso? Cuando ya el puente que generaba placer, yo misma me encargué de destruirlo con este tipo de contenido. Ok. Siguiendo lo que decía Ederlin, que también esto inicia por una espinita de curiosidad. O sea, Sí. hablando incluso de las mismas redes sociales, yo vi algo, me produjo algo y yo, bueno, saber qué es, y se empieza por ahí. Entonces, quizás no se busca en la página de este contenido como tal, pero en Netflix no hay Ujú. censura alguna. Entonces, a veces queremos comparar que lo que uno ve en plataforma de stream, tipo películas y series, como que no es una película, una serie, eso no es nada, comparado a entrarte a una página que explícitamente tiene este tipo de contenido, pero al final te enseña lo mismo. Ok. Al final está mal. Entonces, fuimos llamados a santidad, no a la impureza. O sea, Esa tenemos parte que tener ahí, cuidado con lo que vemos. esa parte como tú lo mencionas, yo siento que se ha cambiado la forma, pero es lo mismo. Que queremos justificar una Sí. cosa por la otra. O sea, tú antes o directamente tú entrabas a una página de Nopor, pero ahora tú lo encuentras en cualquier lado. Se cambió la forma en la que se exhibía, pero es lo mismo. O sea, Al final el es lo mismo mismo. mensaje, el mismo contenido en ese caso. Y el tema, me gusta hablarlo para los jóvenes cristianos, porque yo sé que hay muchos jóvenes cristianos que están ahora mismo consumiendo Nopor, que hemos pasado por eso, porque yo soy un testimonio, a eso hay que, no tengo miedo de decir esas cosas. Hay muchos jóvenes cristianos que tienen miedo de hablar ese tema. Y te doy un consejo, como decía ahorita, solo no va a salir. Entonces, chicas, hemos hablado de las consecuencias que provoca también al joven cristiano, en este caso, ver Nopor. Beneficios. Beneficio de dejar. ¿Cómo un joven cristiano puede, en ese sentido, salir de ese mundo del Nopor? Aquí hay mujeres. Las Las mujeres mujeres también lo también, sí, consumen. porque ahí voy. Sí, Ahí voy. Aquí me están matando, acabando. sí, también lo consumen, sí. Sí, o sea, el porcentaje mayor de los varones, pero Pero las mujeres también lo consumen. hacen. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ese beneficio de dejar y cómo un joven cristiano puede dejar de consumir Nopor. Bueno, cualquiera de las dos. Como todo, o sea, todo lo Ujú. que no le agrada a Dios, lo primero es reconocerlo. Para tú poder Reconocerlo. salir de ahí, mira, tú te estés escudando en fase de que eso no es nada, Ujú, o yo puedo con eso. Es un videíto. Lo primero es reconocer, decir, ujú. esto es una adicción, esto me puede conducir a una adicción si ahora es que estás empezando. Reconocer a tiempo, pedirle al Señor. Amén. Sobre todo, reconocer que con tus fuerzas no vas a poder salir. Pedirle al Señor que te ayude Amén. a no sentirte tentado con esas cosas, y te vas a sentir tentado. Si Sí. ya lo experimentaste, te vas a sentir No, y que tentado. la tentación no es mala. Por eso. O sea, tú no, si tú eres tentado por eso, por el Nopor, tú no estás pecado porque sientas No, tentación. niño, no está No, pecado. tú no te El pecado. Ahora, pecado es tú sin ejecutarlo. llegar a consumirlo ya, y lamentablemente sí, pero tú te sientes tentado, pero no pecaste. Gloria a Dios por eso. Pero va a llegar la tentación. Claro que va a llegar. Entonces, por eso, si llegó, si ya incluso te fuiste más allá y ya eres parte de las personas que lo consumen, reconocer es el primer paso. O sea, queridísima Loba va a seguir con las recomendaciones. Sí, o sea, y dando una ¿cómo es? Ujú. que dice Vázquez? Un poquito más. Una a lo que ñapa. una Una ñapa, lo que ñapa. decías. Y es reconocerlo con honestidad. Porque a Ujú. veces, estamos orando, ay Señor, si yo hice algo que no te agradó, perdóname. Ok. Como decía Ederlin, reconozca con honestidad. Como decía Vázquez, o sea, hablarlo con una persona de confianza. Bien. Porque si uno cree que con sus propias fuerzas, o sea, si uno puede salir de las cosas con nuestra propia fuerza, fuéramos los super cristianos ahora mismo. Sí. O sea, no iba a haber nadie más perfecto. Este tema no tuviera. Este tema no tuviera, es cierto, exacto. Pero ¿qué pasa? Háblalo con alguien de confianza. Ujú. Y no solamente hablarlo, sino que esa persona le ayude. O sea, Bien. y creen una guía, o sea, un seguimiento a esa desintoxicación. Porque no solamente yo puedo decirle, mira, Ederlin, yo estoy fallando en tal tema, ora por mí, ora conmigo, y como que eso se queda ahí en un día, sino entrar en un tratamiento espiritual. Sí. Y no solamente esto, o sea,
para tú desintoxicarte de este tipo de contenido, tú tienes que acercarte más al Señor. Llenándote del Señor es que tú vas a desintoxicarte y Sí, sacar todo eso que te aleja de Él. sí. Esa parte que tú mencionas, que le agregaste el énfasis de confesarlo, ¿sabes? Todo pecado se confiesa ante Dios, pero hablarlo Hablarlo con con alguien de alguien. confianza es muy saludable. Sí. Sí, Y créeme, aunque tengas miedo, pero lógico. es lo que va a Digo ayudar. digo que es saludable en el sentido que eso me dice a mí que tú quieres dejarlo. Es real. Exactamente. Sí, porque si yo digo, Evelyn, estoy fallando en esto, tengo lucha con esto, ella me va a preguntar, ¿cómo va tu proceso? Ujú. Te va tu Me va a rendir, seguimiento. tengo que rendirle cuenta a ella. Entonces, yo creo que esa parte es muy fundamental. Rodearte de personas de confianza, no de gente chimosa. Porque si te rodeaste de gente chimosa y tú le dijiste a esa persona, me duele un dedo, ya todo el mundo sabe que te duele un dedo. Tienes que tener cuenta y saber a quién le va a Pero comentar esas cosas. yo creo que una de las recomendaciones, y ahí saliendo de la categoría de los jóvenes, es Ok. a los padres con la supervisión de los adolescentes y los niños. Los niños hoy en día están siendo muy hipersexualizados. Sí, Cuando un niño es expuesto a contenido de adulto, las consecuencias son nefastas y la vemos más adelante en su desarrollo. Por eso es que en el buen dominicano vemos muchas niñas que tienen la edad de 13, 14, 15 años y les parece, no, porque esa muchacha, tú le ves una actitud como de una mujer vieja, sus deseos, sus inclinaciones, tú no ves una niña. Tú no ves una adolescente, pero cuando tú te vas al origen de eso, son niñas que estuvieron expuestas a contenido de adulto a muy temprana edad. Niños que tienen una conducta no de niños, sino de adultos, porque estuvieron expuestos a este contenido. Y yo le puedo decir, por experiencia propia, en las escuelas, en los grupos de amiguitos, o sea, ya a partir de los 10 años, tuve los niños de que, búscate tal página, qué sé yo sí, qué, lo escribe, tienen. escribe en Google. O sea, Tú y no sea, tú solamente te eso. encuentras eso. Y hoy en día los padres ya no agarran la tablet y los teléfonos de los niños para No lo revisar qué es lo que revisa. los niños están viendo. Incluso en YouTube hay contenido que niños menores de 10 años, niños de TikTok también. 5, 6 años, se ponen a ver, empiezan viendo un contenido de niño, un video, y tú te olvidas. Y a las 2 horas tú vuelves y el niño no está viendo eso, está viendo un contenido de adulto. Y tal vez tú lo ves y tú dices, no, porque ahí no están haciendo Nada nada, mal. pero ¿qué están hablando ahí? ¿A qué están incitando? Sí. Los niños son una esponja, los adolescentes son curiosos. Y luego, si yo en esas etapas, como padre, no hice mi papel, no puedo reclamar los resultados en la juventud ni en la adultez. Atención país. Atención país. Creo, considero que un adolescente aquí en República Dominicana no debería tener TikTok. Perdóname TikTok, pero no deberían tener TikTok. Ni niños tampoco. No, adolescente Y no. los niños Bueno, ni son los los que más niños, tienen. Sí. niños, adolescentes. Y no muchos jóvenes y luchan con el no. Pues. En TikTok lo que se ve eso. Real. Yo no tengo TikTok. Déjame limpiarme. Porque yo me alejo de lo que me puede hacer mal. TikTok me hace mal. Me alejé. Entonces, yo sí creo la parte de cómo uno sale de ese hoyo del no por es tener motivos claros por el cual tú quieres dejar de consumir no por. Debes tener una visión, una meta. ¿Por qué? Sentarte. ¿Por qué debo dejar de consumir no por? Tienes que preguntarte eso. Entonces la Biblia enseña, se lo voy a leer, en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. En pocas palabras, si tú no tienes un objetivo claro por el cual tú quieres dejar de consumir no por, no va a salir de ahí. O sea, no hay una motivación. En el término cristiano, lo lógico, que nuestra motivación debe ser Dios, el Señor, porque el Señor me ama y yo no quiero hacerle ese mal al Señor. Pero también tú eres un ser humano que en algún momento, quizá, joven cristiano soltero, te vas a casar y te puede afectar eso en tu relación de pareja. Pero también tiene amigos y te puede afectar eso en tu relación de amistad. Pero también cuando cierras los ojos para dormir, te va a afectar porque te va a pasar todo eso por tu mente. Entonces, lo mí, yo creo que esa partecita de tener el objetivo claro es fundamental. Pero también tú puedes comunicarnos otro motivo por el cual dejar de consumir. No. Hablando de motivos, aparte del que mencionó Vázquez, o sea, es también hablar de tu futuro como individuo y parte de una familia. Porque si una persona dañada en este ámbito llega a un matrimonio,
se va a dañar ese matrimonio, por lo tanto en futuro va a dañar una familia. Entonces, hoy en día, obviamente las comunidades están llenas de familias. Necesitamos familias sanas, Sí. familias espiritualmente estables. Entonces, uno de los objetivos que tenemos como jóvenes, o sea, Ujú. como jóvenes cristianos, en un futuro quizás tener Sí. una familia con Dios como centro. Amén. Entonces, tener una familia sana, espiritualmente sana, eso debe ser uno de los objetivos para salir de este tipo de contenido que se recurren Sí. a veces. Sí, mira, se puede salir del no por, de ver, de consumir. Yo he visto testimonio de hombres valientes. Digo hombres valientes porque no todos los varones nos gusta hablar de eso. Porque nos sentimos avergonzados. Y parte del joven cristiano que suena raro eso. El joven cristiano que Debería ser sí, correcto. suena raro porque debe ser todo lo contrario, no verlo. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Lo ven. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención en quienes consumen. Porque uno tiene historia. Y uno está claro de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Me llama la atención mucho que consumir mucho no por te va a llevar a ti a tratar a la mujer de una forma deshonrosa. Te lo estoy diciendo un varón. Cuando tú consumes mucho no por te va a llevar a tratar a las mujeres como un objeto sexual. Solamente la vas a mirar así. Y eso te va a hacer daño. Yo creo que otra manera, Edelyn y Loa, de nosotros motivar y darle la sugerencia al joven cristiano de cómo salir es tener hábitos diferentes a lo que ya tenía. Por ejemplo, si tú te levantas todos los días en la mañana y lo primero que coges el teléfono y entra a TikTok, entra a Twitter, entra a todas las redes del mundo, suelta eso. Empieza a levantarte y coge un libro. Coge la Biblia un día, si tú no la coges. O sea, en la mañana levántate y coge la Biblia. Estás bajando de ese hábito. No No, haces ejercicio, haz ejercicio. hay gente que no son tan amantes de la literatura, Hay pero yo he mucha visto forma. personas que tratan de controlar las adicciones, Ujú. limitándose ellos mismos ese factor que le provoca adicción. En mi Ok. caso, el teléfono, Exacto. yo pongo un bloqueo, no sé, temporal, que en X hora no me permite usarlo. Ya eso me manda a mí un mensaje de que en esta hora Ujú. no puedo usar el teléfono. Sé que tengo un descontrol con las series que estoy viendo, desinstalo esa aplicación por un Sí. tiempo. Va a ser difícil los primeros días, va a ser muy difícil, usted va a sentir una sensación de vacío, va a sentir una ansiedad a ir a utilizarlo, a consumirlo, pero poco a poco se puede, porque el Señor puso ahí que Él nos da dominio propio, eso no es un tabú. Eso no, eso está ahí para ti. O sea, con esto te quiero decir, el dominio propio está ahí para ti. Pídeselo al Señor, que Él te lo va a dar. Si tú sientes que tus deseos son los que están dominando ahora mismo tu mente y tu corazón, pídele a Dios dominio propio, que Él Amén. te lo va a dar y te lo va a dar en abundancia. Amén. Lo amo. Otra ñapa. Remover todo con la Biblia. Ok. O sea, estábamos hablando de que cambiar ciertos hábitos. Exacto. O sea, y Cómo salir. exacto, y cambiar esos hábitos. Y como yo decía anteriormente, o sea, mientras más tú te acercas al Señor, no quiere decir que eso nada más sean los cultos. O sea, Ujú. ten tu devocional personal. Diariamente haz un hábito leyendo la palabra del Señor, teniendo un momento de oración, de adoración. Y poco a poco esto se va a transformar en una costumbre, y todo eso que te inclinaba a ese tipo de contenido, pues ya no vas a sentir esa necesidad, sino que con la palabra del Señor, mientras tú vas leyendo la Biblia, te va despertando, te va Sí. acercando más al Señor, y eso va a cambiar en tu vida y vas a tener ese cambio y lo vas a notar, se nota. Sí. Cuando la persona lee la palabra del Señor, se nota. Hay que sustituir. Exacto. Sustituir el no por la Biblia. Wow. O sea, es cristianos. O sea, es cristiano. Suena raro. Hay que sustituirlo. Y lo ha mencionado acerca de la mente. Y Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense
por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable Y Perfecto. y perfecta. Sustituir, cambiar, y eso es lo difícil. Pero no es Pero no es imposible, imposible. porque hay que decirlo, no es imposible. No es imposible. Estaba hoy hablando un hombre de carne y hueso. Quiero dar mi testimonio. Ay, Dios. Viene testimonio. Ujú. Viene testimonio. Y es breve. Yo puedo decir, yo luchaba con el no por real. Pero llegó un punto en mi vida que yo me detuve y dije, no, eso me está haciendo daño. Y no solo a mí, sino a que está alrededor mío. Porque una de las mentiras del no por es que todo es tú, placer tú, beneficio tú. Y es mentira, es mentira. Las personas que están cerca tuya también sufren de eso, de las consecuencias del no por, porque tú comienzas a tratarlo diferente. Entonces, yo luchaba con eso, pero llegó un momento, yo hasta escribía a gente en Instagram que veía anuncios, ¿cómo salir? Yo lo escribía, pero hasta que no puse de mi parte motivos claros por la cual debo dejarlo, razón clara, una visión y sobre todo desagradar a Dios, no quería hacerlo. Y eso lo estaba haciendo. Entonces, mira, si tú no has caído en el no por, le doy gracias a Dios por eso. Si estás iniciando ahora, joven cristiano, si Sal estás conmigo, iniciando ahora, Huye. huye de eso. Háblalo con ¡Corre! alguien, corre. Háblalo con alguien, porque si entraste, se te va a hacer más complicado salir. Tenemos la Biblia, tenemos recursos espirituales, pero si estamos dentro de ese hoyo, no vamos a buscar la Biblia, no nos vamos a recordar de Dios, no vamos a tener los recursos espirituales disponibles, o creemos que no lo vamos a tener, porque ya nuestra mente, como decía Edeli, Está dañado. todo eso se acumuló en el cerebro y no vamos a razonar bien. Así que yo te motivo a que no caiga en ese hoyo. Si estás involucrado, full, que llora todos los días, todas las noches, que tú no puedes llegar a tu casa, esto es serio. Quien es adicto al no por puede estar trabajando. Si trabaja en oficina, tiene su teléfono ahí agachadito, viendo no por. Real. Si está solo en su casa, puede estar viendo no por. Hay gente que no le gusta llegar a su casa, que cada vez que llegan a su casa se acostan ahí en no por. Hay jóvenes así ahora mismo y lloran y después se sienten culpables. Eso es el mismo Satanás que te provoca a que tú lo veas, te motiva. Cuando lo ves, te juzga, te condena, te sientes mal, te pone a llorar. Entonces, si tú sabes que tú no puedes estar solo, ve donde hay gente. Llama a un amigo, fulano, ¿qué tú haces? Nada, vamos a llegar allí de pronto. Pero no te quedes solo en tu casa. No te quedes solo. Busca Exacto. ayuda. Ahora que dices eso, no te quedes sola, aportando un poquito a esto, y es identificar esos momentos de necesidades para poder contrarrestarlo. Yo una vez estaba viendo un video y la persona decía que él buscaba las tentaciones para vencerlas. Wow. O sea, Wow, no pero una podemos- Me imagino que está fuerte ese tipo. muy fuerte. Entonces, Oye, no podemos buscar las tentaciones para vencerlas, sino identificar esos momentos claves. O sea, Ujú. si tú crees que en un momento de soledad, como decía Vázquez, o sea, sal corriendo, busca compañía, Claro. llama a alguien, o sea, distráete, porque así es que poco a poco se empieza a salir de ahí. y mira, yo decía ahorita que hay que reconocer cuando algo se convierte en un problema. Porque, por ejemplo, en mi caso, tal vez yo no soy visual, Ok. pero a mí me gusta la literatura. Y para mí, por ejemplo, en un momento yo tuve que analizar qué contenido literario yo estaba consumiendo. Ay, Porque a ay, veces decimos de ay. que, no es un libro, eso no es 50 nada. sombras de Eso Grey. es mucho. No te sorprendería saber que Es no. un libro. O sea, es un libro, pero que no es un libro. Y habla de. Ok, varón, cálmate. Pero a aquellas jóvenes que le encanta la literatura, sabemos, Es cierto. la que leen guapa, la que Acabamos le gustan, PDF, sí, la que tiene su Lectulandia. PDF, Y ustedes hacen eso, la mujer. y la que también lee su Leer, libro sí. físico. Así es. Ustedes leen todo ese contenido, como dice Edeli. Uno se ha Sí, encontrado la ese tipo de literatura- contenido. La literatura Claro. erótica es más común de lo que tú crees. Exacto. El tema está
que si tú sientes una inclinación por ese tipo de literatura, no sea como tal vez yo lo fui en un momento, Ok. que yo decía que este tipo de literatura no era como el no por lo es. Ok. Causa en ti lo mismo que puede causar el contenido sexual en cualquier tipo. Al final, Mm. causan lo mismo, y si esa es la categoría que a ti te gusta, ya llega un momento donde ya eso es lo que tú quieres leer, tienes que pararte en el camino y decir, tengo que frenarme. En esa parte tienes que volver a la senda Tienes que antigua. reconocer que es un problema, tienes que reconocer que hay algo que hay que cambiar y tratar de ir eliminando. Ujú. Ya llegará un momento donde ya a ti no te hará falta, donde ya eso te dará igual, pero todo empieza con reconocer y empezar a hacer pequeños cambios. Ya la parte de ser radical, yo a nadie le digo en ningún tipo de que ser radical. Jamás. No, porque hay gente que eso no le va a resultar. Sí. No me diga tú, América, que yo salí de tal cosa siendo radical, yo todo lo voté y ya no me hizo falta, no, eso De no la es noche a así. la mañana. Los, Sí. Eso no es los así. procesos son Entonces, distintos. si tú no te llama la atención un video, pero te llama la atención otro tipo de contenido en Ujú. otra forma que te hace llamativo y tú sabes que eso no agrada a Dios, tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo, pararte en el camino y decir, esto no me lleva a ningún lado. Recuerda que a tu carne no le importa que tú te salves porque ella no va contigo para la Ay, eternidad. O mucha sea, palabra. al final, los deseos carnales siempre van a estar. Tu carne siempre te va a incitar a aquellas cosas inmorales, aquellas cosas que no agradan a Dios, pero tú tienes que pensar en qué es realmente lo que yo quiero. Ujú. ¿Quiero un placer momentáneo o quiero realmente trabajar en pos de una vida eterna? Sí, excelente. Y otro puntico rapidito, y es que personajes bíblicos que tuvieron oportunidad de cometer, en este caso, fornicación, en el caso de José, que no se iba, perdón. David buscó la tentación. David buscó la tentación José para no. vencer. Y no venció. José no, José Ay. no, espérate. La mujer de Potifar quería a Sí, José. no me pongan a poner a José, que José no fue. No fue José. Quería esa mujer acostarse con ese muchacho. Pero tenemos gente de la magnitud de David, porque la gente nomás habla de David, el corazón agradable del Señor. Pero yo hablo de David siempre. Pero la fan número uno de David aquí, David, que lo su acaba. hater. La Su persona que hater. acaba más a David aquí está sentada a la izquierda mía. No. No, perdón. David, Usted lo acaba, David, sierva. soy tu fan número 1. Su hater. Ok, cuando tú te la encuentres en el cielo, David. Dale, No, ponle- tenemos muchas cosas que hablar, ¿verdad? Sí, pero no solo David. David, espérate. Pero Ahí va, David. míralo ahí. David Se le tenía- mencionó a David, ya habla de él. David tenía la misma ideología que el que tú mencionaste, y que busca la tentación para vencerla. Ah, el David fuerte. buscó la tentación y dijo como que no es nada, déjame ver. Y después dijo, pero no es nada, déjame ejecutar. Y al final dijo, Ujú. sí, era como de la gente que piensan, si ya yo lo vi, si ya yo lo consumí, y para Dios todo es pecado, porque no lo puedo hacer. O sea, Ok. tenemos también que tomar en consideración que el no por es una de las grandes puertas que ha llevado a muchos jóvenes a el acto de fornicación. Sí. Siempre hay una motivación antes de Entonces, una caída. si hablamos de Qué personajes frase. bíblicos, yo creo que David estuviera en el número 1. ¿Y Salomón? Sí. O sea, Ah, Le quitó. él va a dejar Le quitó. Salomón. Salomón dio Va a dejar películas. Salomón. Salomón dio películas, en verdad. Salomón dio muchas películas. Real. Salomón era un tipo con un nivel sexual muy activo. O sea, Ujú. Salomón para mí, no voy a decir mejor. escribió un libro. Yo no voy a decir tanto así mejor. que escribió un libro de sentido. No voy a erótico. decir que Salomón era el mejor. No. Léanse Cantar de No. los Cantares, mi gente. Pero Con traje educación. esos personajes para Bueno, hijo de su demostrar. padre, porque Salomón era hijo de David. La enseñanza. ¿Y Pero qué tú traje esos esperabas? personajes para demostrar que se puede salir del no. Porque, por ejemplo, ¿qué dijo Salomón al final? En Eclesiastés Vanidad de fin. Vanidad de No, vanidad. aparte todo de es esa vanidad. frase, El fin de todo discurso es este. que tema al Señor. Teme al Señor. David pidió perdón. David pidió perdón. Sí, O sea, fallaste. Busca perdón. arrepiéntate.
Y los, Sí, dos, y, busca lo- y perdón. los dos son un ente para los jóvenes, porque Salomón dice, acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud, porque era un hombre Antes que que se había apague. experimentado todas aquellas Con luchas que tal demasiado. vez los Pero- jóvenes que no están viendo hoy están experimentando, nosotros en algún momento también hemos experimentado. Un hombre que experimentó todo Y él lo dice. y dice, Todo lo que acuérdate, mis ojos vieron, eso tuve. Qué verdugo. Yo no puedo óyeme, decir no, eso. es que Yo no el puedo decir hombre, eso. o sea, era una persona que al final del camino dijo, todas las aspiraciones Ujú. que quise, la tuve. Claro. Todo el éxito que pueda llenar el ego de un hombre, Salomón lo tuvo. A ese no se le puede estar diciendo cosas extrañas. Ese A lo él no se sabe. le puede Lo sabe frontear. todo. En el buen dominicano a Salomón no se le podía frontear. Sí. Jamás. Entonces, todo lo que él quiso, lo tuvo, humanamente hablando. Y al final, decir, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, la juventud va a pasar ahorita. Ujú. Esas cosas que usted está buscando hoy para incentivarle el placer y los deseos carnales también van a pasar. Llegar un momento donde ya esto Pero él lo dice. a usted no le va a hacer nada. Entonces, acuérdate de tu creador. Salomón lo dice. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Antes qué? De que vengan los días malos. Antes que llegue la vejez, mi hermano. Esos días De malos. que ya no, Le no, estoy diciendo no que le ese pases. viejo. Le estoy diciendo que ese viejo es malo. No. Antes que llegue la vejez, que tú no puedas estar corriendo como corría cuando era carajito. ¿Tú me estás entendiendo? Antes que se te acabe la fuerza. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Entonces, Loba, estaba hablando en el sentido general del no, pero yo quiero entrarlo a una parte en específica y es en el liderazgo. Hay muchos jóvenes líderes de la iglesia que luchan con el no, sí, en dejar de verlo. O sea, ¿cómo en ese sentido, Loba? ¿Tú eres líder No. o aspiras? Tú aspiras. Estoy en mi año sabatino. ¿Verdad? ¿Qué cuándo que se acaba ese año? Tú, bueno, pero sí siempre has estado relacionado. Así, con El el liderazgo liderazgo, sí, juvenil. sí, eso es cierto. Por ejemplo, ¿qué consejo a ese líder? Porque a veces hay líderes, aquí voy contigo, que me estás mirando, que tú sabes que lo estás haciendo. Hay líderes que consumen el no por y condenan a tal magnitud a otro que tuvo la confianza de acercársele y hablarle del tema. Y cuando ese joven viene todo atribulado, cansado del no, por ya que no aguanta más, viene a decirle, líder, fulano, yo lucho con esto. ¡Wow! ¿Cómo así? Que tú lo condenas, lo maltrata. O sea, como que tú no lo estás haciendo, pero viene la Santa Loba, un ejemplo, ¿lo ves? Líder, yo estoy luchando con esto. ¿Qué usted me recomienda? Tú no eres cristiano. Arrepiéntete. Tú no eres cristiana, Loba. ¿Está Arrepiéntase. de carrera cuántas veces? Sí. O sea, Loba, ¿cómo tú debes, o mejor dicho, cómo crees tú que el líder cristiano debe afrontar? Esa parte la tratamos al principio, pero fue un chin. ¿Cómo el líder cristiano debe afrontar ese tema cuando viene un joven? Pero el líder también está luchando con eso. Cuando viene un joven a hablarle de ese tema. Ahí está difícil. Si está luchando con eso también, Ah, está difícil. ay. Porque puede, por más consejo que dé, o sea, no está dando el ejemplo espiritualmente. Ok. Es lo primero. Pero independientemente de líder o no, si alguien se acerca a ti a decirte, mira, yo estoy luchando con tal cosa, lo primero es corregir con amor. Amor. Porque si estás corrigiendo con amor, esta persona va a ser confrontada, pero sobre todo va a ser restaurada. Ok. Si tú corriges con mano de hierro, porque tú eres un super santo, vas a terminar destruyendo la vida de esa persona. Perdón, y esa palabra que tú usaste, el super santo, siempre lo que se cree en super santo, son los que caen en eso. Ay. Dios mío. Y no solamente eso, a veces nos presentamos de una manera como que nosotros no caemos. Ujú. Y de cierto modo hacemos una barrera. Que aquel joven que me está escuchando, aquel joven que es parte de los jóvenes a los cuales yo tengo a mi cargo, no ve en mí la confianza de que si un día cae, Ujú. puede acercarse a mí y decirme, mira, yo caí. Tenemos que, en el liderazgo juvenil, abrir también la parte humana. Amén. Dejar de estar como que nosotros somos los súper perfectos porque estoy en el liderazgo y ponernos de cierto modo como inflexible o inaccesible para los jóvenes que están ahí sentados, porque no ven en nosotros un amigo o un consejero, sino más bien ven,
Él es el perfecto, él El es el que no santo, falla. ¿Cómo debe entender una montado en persona su que nunca ha caballo caído? O blanco. sea, cuando yo caigo, cuando yo estoy en pecado, cuando yo siento que no estoy agradable ante los ojos del Señor, ¿cómo debe entender una persona que siempre se muestra como que él nunca ha tocado el suelo? O sea, no me Ujú. puedes entender porque ya tú estás en el cielo. No, Amén. incluso por este tipo de actitudes, quizás la persona ni siquiera intente acercarse. Ujú. O sea, ya por ahí empezamos mal. Cuando uno muestra este tipo de actitud de que yo sí, tú no, porque yo soy el líder. O Me sea, pusieron ahí. tú no, tú no vas a tener seguidores o las personas que están bajo tu cargo que te tengan confianza. Jamás. Porque te ven como un cuco. O sea, se supone que todo tipo de relación, o sea, hablando a nivel de Ujú. ministerio, debe de haber confianza Amén. para que se pueda avanzar. Y parte de esa confianza, el Espíritu Santo me acaba de traer ahora. Parte de esa confianza es, yo sí creo que los líderes deben rendirse cuenta entre ellos. Usted es líder, soy líder. Reunión de líderes. No simplemente para cuadrar qué vamos a hacer en el año, el mes que viene, sino con qué tú luchas. ¿Con qué tú luchas, Loba? ¿Con qué tú luchas, Edelyn? ¿Con qué tú luchas, Vázquez? Como líder, tratar ese tema es muy serio. ¿Por qué? Porque hay líderes que son lengua larga. Ay, Vázquez. Yo tengo un tema con los chimosos y los lengua larga, full. Este tema es personal. Eso es personal. Porque, por ejemplo, eso que estoy proponiendo, de rendir cuenta. O sea, el grupo de líderes, rendirse cuenta. Pastor fulano, estoy luchando con esto. Líderes que están aquí, estoy luchando con esto. Por el otro, estoy luchando con eso. Mira, está pasando esto. Y orar entre sí, ayudarse los unos con los otros. La Biblia enseña en Santiago, oren los unos por los otros y serán sanados. ¿Entiendes? O sea, porque la oración de fe o del justo puede mucho. Eso es cierto. O sea, yo sí recomiendo esa parte. Hay líderes que están luchando con el no por. Y me voy a atrever más. Hay pastores. Así que al fin y Ay, al pero cabo ven somos acá. personas Hay expuestas. pastores. Está Claro. denunciando a los pastores tú aquí. No, porque no podemos. Hay pastores que luchan con el no por. Pero hay que, yo sí creo que debe tener un grupo de líderes que se rindan cuenta. Entonces, esperando en Dios, si estamos trayendo este tema, no es porque nosotros somos los super saiyajines, santos y siervos de Jehová. Somos santos por posición, pero no somos super saiyajines. Así Jamás. que somos personas que tenemos o ya teníamos momentos complicados en este tema, tal vez, en el caso mío. No sé las mujeres porque ellas no han dicho nada de su Pero hemos hablado testimonio, muchísimo. su testimonio, su pero ¿qué testimonio. ¿Qué tú O quieres sea, que te digamos? aquí el pecador soy yo. No. No, ya dimos nuestro testimonio. ¿Qué tú quieres que te Entonces, digamos? sí, chicas, en ese caso, ¿qué Antes, recomendación? sí. Lo Gracias. vamos a dar Loba. su testimonio. No, Vamos a dar Ahí viene el testimonio. testimonio, viene el No, testimonio. no dije que iba a dar testimonio, Adelante, te sino que escuchamos. cuando Ok. dijiste recomendación, leer lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro a Timoteo, capítulo Ok. 1, verso 7, que no lo sabemos de memoria, pero no le damos la importancia o el peso Ok. que tiene realmente. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, Sí. reconoce, sino de poder para luchar, de amor para volver a restablecer y de dominio propio de que podemos enfrentar todas estas luchas. O sea, no sabemos este versículo, le queremos dar un golpe de guerra, pero cuando estamos luchando contra nuestras debilidades, no le damos el peso que merece. Si el Señor nos está diciendo que Él no dio dominio propio, Sí. es que porque podemos. Amén. Tenemos ese poder que Él nos otorgó. Como tú dices que se nos olvida, al momento de acción, se nos nubló. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda. Edelyn, una recomendación ya para finalizar a esas personas jóvenes en este caso, porque nuestro contenido es más para jóvenes, porque somos jóvenes y sabemos que luchan, cómo luchamos, para que salga de ese mundo del no por y cómo. Que le pida a Dios que le ayude a recuperar el dominio propio. Ok. Así es. Todo, no solamente para el no por, sino para cualquier cosa que usted sienta que es su debilidad y que está siendo tentado en eso. Pídale a Dios que lo ayude a resistir la prueba
porque él dice resistir al diablo Y él y huirá él, de y él huirá de vosotros. vosotros. Pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio propio cada día, cultivarlo, por eso se cultiva también con las prácticas que hacemos. O sea, yo Así es. buscando cada día la tentación, yo cada día buscando eso que me incita a mí a fallarle a Dios, no voy a cultivar el dominio propio, sino alejándome de todo aquello que me hace mal. Amén. Santa Loa, una última recomendación a tus líderes futuros, perdón, a las ovejas que tú vas a liderar en algún futuro, que te están escuchando ahí. Escucha palabra profética. Ovejas que me están escuchando hoy en día. Santo. Ay, Ey, zapatora. la cogió. No, jamás, La cogió. jamás. Pero ya sería como que llover sobre mojado el tema de hablar con alguien. Sí. O sea, de verdad. O sea, por eso lo reiteramos. Hablen con alguien de confianza que le pueda ayudar a salir de esto. O sea, y como dijimos también, háganse un tratamiento espiritual donde ustedes vean los cambios, las evoluciones, porque estar en el camino no es imposible, es difícil. Luchar contra las tentaciones es difícil, pero si el Señor Jesucristo venció al mundo, Él dijo que nosotros también vamos a vencer. Amén. Claro. Amén. La parte mía, yo me siento el único varón aquí, claro, lo soy. Si eres cristiano y has caído en el no por, te digo lo siguiente. Yo anoto las cosas para que no se me olvide. Levántate. Levántate porque el Espíritu Santo que mora en ti te guía, habita en ti y ese mismo Espíritu vence el pecado del no por. Ahora te leo la cita de Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En ese sentido, pidamos que Dios nos limpie, porque el no por nos hace sentir sucio. Nos hace sentir sucio. Eso primero, que Dios nos limpie y mueva nuestro deseo más profundo hacia Cristo. A mí me gusta hablar Amén. mucho de Cristo porque hay que entender el pasado de la gente. Cuando tú una persona habla mucho de Cristo, es que Cristo ha hecho mucho por esa persona. Demasiado. Y en mí Cristo ha hecho mucho. O sea, movámonos a Cristo. Vamos a Cristo. Y Él nos ayuda. Él nos ayuda a asirnos a la verdad de que Cristo tenemos plenitud y gozo. Satanás no quiere que nosotros accionemos. Él le tiene miedo a la acción cuando va dirigida a Cristo. Así que acciona. Movámonos a Cristo. No creas la mentira de la tentación de la pornografía. Escúchame, la tentación no es pecado. Sentirse tentado no es pecado. No. La tentación viene de nuestro propio pensamiento. Santiago lo menciona eso. La tentación viene de nuestro propio pensamiento, los cuales nos seducen y nos arrastran hacia cometer el pecado. Así que te motivo a que dependa del Espíritu Santo. Amén. En ese sentido. Y siempre que dependemos del Espíritu Santo, hacemos la cosa bien. Hay que hacer algo con ese reloj. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí Conexión Juvenil, esperando en Dios que este tema te sirva para que te edifique y pueda ayudarte en tu vida como cristiana. Si conoces a alguien que está luchando con este mal, te motivamos a que le comparte este contenido y recuerda que nada es nuevo. Todo lo que nosotros tenemos ya alguien lo ha dicho, pero nosotros podemos repetirlo con buenas intenciones como este. Así que te motivamos a que sigas buscando al Señor. Tú no estás solo, recuérdalo. Y Dios te bendiga mucho. Suscríbete. Chicas, dígale que se Comparte, suscriban. comenta. Comparte. Claro. Y Dale denos like. Dale like. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye.